Bienvenidos a este tutorial de Access 2017, donde aprenderemos a hacer base de datos con creación de tablas, relaciones, formularios, consultas e informes. Entonces abrimos Access y para crear nuestra base de datos ponemos en base de datos del escritorio en blanco. Ponemos el nombre de nuestro archivo, que en este caso yo voy a poner pastelería, y ponemos siempre un guión bajo, ya que en Access no ponemos un espacio. Yahoo Robbie. Listo. En esta carpetita nosotros ponemos la ubicación de nuestro archivo, de nuestra base de datos. Yo voy a poner en el escritorio. Y ponemos en crear. Listo. Nosotros aquí ya tenemos nuestra base de datos y necesitamos crear las tablas. Entonces, tenemos dos opciones, tabla y diseño de tabla. Yo ahora en este momento voy a crear en tabla, donde tenemos las celdas para ingresar los datos de los campos que nosotros vamos a necesitar. Ahora tenemos la opción ver en vista diseño. Nosotros ponemos el nombre de la tabla. En mi caso voy a hacer la tabla del personal. Tengo ahora mi tabla en vista diseño. La anterior, la que vimos, fue vista hoja de datos. Entonces aquí lo principal es poner la clave principal, es decir, esa llavecita en donde nosotros debemos poner la base o la clave para nuestra base de datos. En ID voy a poner ID-bajo, nunca se ponen espacios, ID empleados. Ahora, tenemos aquí lo que son los tipos de datos. Bien podría ser autonumeración, pero tenemos más opciones. En el texto corto nosotros pondríamos es para pocas palabras. En el texto largo serían para muchas palabras. Tenemos a continuación el número, fecha, hora, moneda, autonumeración, el que ya habíamos puesto, sí y no, que serían unos casilleros. Y tenemos el objeto OLE, que nos sirve para ingresar las fotografías, el hipervínculo para ingresar los links y por último los datos adjuntos para adjuntar los archivos. Entonces en este caso nos quedamos con autonumeración. El siguiente campo, nombre del campo, serían los nombres y apellidos. En este caso yo voy a poner que va a ser texto largo. Ahora aquí tenemos las propiedades del campo, pero estas propiedades del campo varían según el tipo de dato que nosotros daríamos. Aquí, por ejemplo, en texto largo, el formato, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación, pero estos, como les había comentado, varían. Si nosotros ponemos en lo que es autonumeración, serían otras propiedades como tamaño del campo, nuevos valores, formato, título, indexado, alineación del texto. Vamos a proceder a realizar las propiedades de texto largo, como les había mencionado. Entonces en formato bien puedo poner varios valores según los criterios que nosotros queramos poner. Listo. Ahora en mi tercer campo voy a poner como número. Voy a ponerle como un entero. Tenemos otras opciones igual. En formato, o sea, como les había comentado, depende del criterio. Ahora en máscara de entrada lo que yo voy a poner sería el número de caracteres que me permitirían ingresar datos. En este caso yo pondría 2 ceros, es decir, 2 caracteres. En el ID puesto, según el tipo de dato, voy a poner en el número. Ok, entonces igual de la misma manera puedo poner en máscara de entrada los espacios que yo tendría. Le puse un espacio. Ahora para el sueldo pondría en el tipo moneda. En lugares de decimales bien puede ser automático, pero como quiero darle una propiedad al campo, yo le puedo dar de 2 decimales. Listo. Entonces ahora vamos con género. Igual voy a poner en texto corto, porque no es necesario poner varias palabras. Yo voy a ocupar solo una. En tamaño del campo, en vez de poner 255 caracteres, voy a poner solo uno, ya que esto, como les había comentado, solo voy a poner F o M, F de femenino y M de masculino. En la edad voy a poner número. Aquí no es necesario poner alguna propiedad del campo.
Como les había comentado, bien puede ser cualquiera de esas opciones, pero yo voy a dejarla en entero. No voy a poner ninguna otra propiedad, no es necesario. En la parte del teléfono yo le podría dejar en la parte número, pero como nosotros no vamos a hacer ninguna operación numérica, le dejaría en texto corto. La máscara de entrada pondré en asistente. Primero debo guardar la tabla y ingreso en asistente para máscaras de entrada. Tengo aquí varias opciones, bien puede ser hora mediana, hora corta y de personal, código postal, pero en este caso nosotros necesitaríamos número de teléfono. Entonces, cojo el aspecto de los datos, pongo siguiente y aquí voy a escribir el formato que yo quiero, la máscara de entrada que yo quiero que aparezca al ingresar los datos. Entonces pongo el código del Ecuador 593, pondría los espacios que necesitaría para ingresar los números. Voy a poner, o sea, los ceros significan los espacios que voy a ocupar. Dos ceros, los dos primeros espacios, los otros dos ceros y el último los tres ceros, que de igual forma me quedarían los 7 dígitos de un número telefónico. Ahora aquí en el carácter del marcador pondría el guión para que me muestre dónde tengo que escribir y este sería el formato en que se me presentaría para llenar los datos. Pero de mejor manera voy a ponerle un guión en los espacios para que me quede de esta forma. Entonces ahí llenaría los datos. Así quedarían los datos. Pongo en siguiente. Pondrían con los símbolos de la máscara como. Me quedaría tal y como está. Y listo. Entonces ya tendría mi máscara de entrada en teléfono. Para la fecha de entrada yo necesitaría fecha hora y en el formato yo ocuparía lo que es la fecha corta. Guardamos la tabla y ya tengo mi tabla creada con los campos. Ahora voy a ocupar lo que es diseño de la tabla, donde aquí directamente me sale en la vista diseño, ya no en vista hoja de datos. Ahora lo más recomendable es que nosotros tengamos en vista diseño para nosotros agregar los campos, no directamente los datos, ya que puede haber algún inconveniente. Ok, procedemos a llenar el primer campo. Aquí pondría el número correspondiente. En la máscara de entrada pondría los dos espacios, así como había puesto en la primera. Tengo ya mi tipo de dato en teléfono y ahora voy a poner en fotografía el tipo de dato de objeto OLE que me permitirá insertar imágenes. No es necesario cambiar las propiedades del campo, entonces ya está lista nuestra segunda tabla. Vamos a crear nuestra tercera tabla desde tabla y aquí podemos nosotros agregar directamente los campos. Tenemos como texto corto, tenemos la fecha y hora, el número, moneda y otro campo, fecha y hora, signo, los casilleros y más campos, más opciones para nosotros ver qué campos necesitaríamos. Como podemos ver, tenemos varias opciones para ingresar campos, los datos que nosotros requerimos. Para agregar casillas, pondría lo que es disponibilidad. Para eliminar un campo, ponemos clic derecho, eliminar campo. Doy doble clic y realizo y escribo disponibilidad. Tengo ya el nombre de mi campo. Vamos a vista diseño, voy a guardar para yo poder editar las propiedades de los campos. Guardo con el nombre de la tabla y ya tenemos nuestros campos creados. Ahora solamente voy a dar propiedades del campo. En el número de puestos pondría lo que es el número. Aquí pondría solo un número y en disponibilidad quedaría en sí y no. Vamos a agregar nuestra siguiente tabla en diseño de tabla. Entonces voy a proceder a registrar los datos que requiero para el nombre para los campos. El ID sucursal sería nuestra clave principal y voy a editar los tipos de datos. Tenemos ya las 4 tablas creadas de las 2
formas. Ahora voy a ingresar los datos que hay en cada una de las tablas para poco a poco armar nuestra base de datos. Ya tenemos la estructura, solamente falta escribir los datos que necesitamos. Ok, entonces como podemos ver aquí ya tenemos la mayoría de los datos. No había completado todos porque quería yo con ustedes pueda ingresar los datos faltantes. Bueno, aquí por ejemplo, no puedo ingresar más datos, más letras, porque habíamos puesto la restricción de ingresar solo un carácter. Entonces en la fecha de entrada aquí tenemos un mini calendario en donde podemos nosotros fijar la fecha de entrada que tienen los empleados. Tenemos ya completa esta tabla del personal, guardamos y seguimos con la otra tabla. Ok, yo aquí había puesto el casillero de disponibilidad, entonces voy a poner según el personal, según la fecha de salida. Listo. Ahora aquí en fotografía habíamos puesto el tipo de datos de objeto OLE, en donde aquí se ingresarían las imágenes que nosotros querramos. Entonces, ponemos en clic derecho, insertar objeto. Tenemos dos opciones, crear nuevo y crear desde archivo. Lo más fácil que, desde mi opinión, es en crear desde archivo. Vamos a examinar el archivo en la carpeta o en mi caso tengo en el escritorio la imagen de sucursal. Podemos poner como mostrar como icono o no, esto depende del criterio de nosotros. Ponemos aceptar y sale como paquete o package. Damos doble clic y se abre la imagen que nosotros habíamos insertado. Y listo, ya prácticamente tenemos nosotros las 4 tablas listas. Tenemos ya con los datos respectivos, todo está completo. Ahora vamos a ver lo que son las referencias. Para las referencias nosotros ponemos en la herramienta de base de datos, relaciones, y agregamos las relaciones. Entonces, vamos a poner las 4 tablas para ver cuáles serían los campos que nosotros necesitamos relacionar. Para hacer las relaciones, los campos deben tener los mismos datos y el mismo nombre para que no haya ningún inconveniente. Entonces, en el primero podemos nosotros mover las tablas según a nuestra preferencia y lo que nos pueda ser más conveniente. ID sucursal, podemos arrastrarle a ID sucursal a la clave de productos sucursales. Y ponemos crear. Tenemos lista nuestra relación. La primera relación, ID puesto, puede estar aquí en ID puesto. La creamos. También este ID sucursal tenemos en la 4ª tabla. La creamos. Entonces prácticamente nosotros ya tenemos listas nuestras relaciones. Así de sencillo se crean. Guardamos las relaciones. Y cuando nosotros queramos ver las relaciones, igualmente ponemos en herramienta de base de datos, relaciones y se guardaron nuestras relaciones. Ya tenemos creadas lo que son las tablas e hicimos las relaciones. Entonces ahora vamos a realizar los formularios. Tenemos 3 formas de hacerlo. Ponemos aquí en la pestaña crear y las formas son formulario, diseño del formulario y formulario en blanco. A continuación vamos a ver la diferencia entre estos 3, aunque llevan al mismo objetivo de crear un formulario. Vamos con la primera, que es formulario. Seleccionamos la tabla, ponemos formulario y automáticamente nos sale un diseño predeterminado del formulario, en este caso de la tabla personal. Lo que vamos a ver aquí es en la vista de presentación, en donde aquí incluido podemos agregar los controles como son cuadro de texto, etiqueta, botón, control de pestaña, hipervínculos y demás funciones que nos permitirán completar nuestro formulario de acuerdo a nuestro gusto o a nuestra necesidad. Aquí podemos agregar texto en la parte donde nosotros querramos, puede ser en la parte de acá. Agregar botones
que esto nos permitirá hacer como vínculos a los otros archivos o tablas o pueden ser formularios, informes e incluso otras consultas. A ver, luego también podemos agregar lo que son los controles de pestaña, que prácticamente es donde ingresaríamos varios datos en dos pestañas, en dos grupos, como podemos ver aquí. Podemos incluso agregar los casilleros, archivos adjuntos y en fin, varios controles que nos permitirán completar nuestro formulario. Listo. Guardamos este formulario, puede ser con el mismo nombre, yo lo voy a dejar así. Y vamos con el siguiente, que es en crear diseño del formulario. En este caso nosotros tenemos en la vista diseño. Aquí nosotros crearíamos nuestro formulario a partir de cuadrículas que nos permitirán de forma estética organizar todos los controles. Prácticamente este es el formulario a partir del diseño, donde nosotros vamos creando nuestro propio formulario. Este no es un formulario predeterminado como salía en el de personal. Vamos a guardar. Tenemos nuestro segundo formulario. Ahora vamos a crear el último formulario, el tercer diseño, que es formulario en blanco. Listo, como podemos ver, nos sale la lista de campos. Aquí tenemos todas las tablas que nosotros habíamos creado. Y dando doble clic se nos despliegan los campos que tenemos en cada una de las tablas, como podemos ver aquí. Entonces vamos a dar doble clic en empleados, en la tabla en el campo empleados, y nos sale la parte de empleados en el formulario. Podemos poner la parte de sueldo, la parte de género, en fin, sería de los primeros. Y así sucesivamente. Aquí también podemos agregar, de hecho, en las tres formas de los formularios podemos agregar los controles. Entonces aquí hemos creado tres tipos de formularios. Ahora, en cada formulario nosotros tenemos varias vistas, mínimo 3. En el primero, donde nosotros habíamos creado a partir de formulario, tenemos la vista de vista formulario, donde ya tenemos el formulario ya realizado. La vista presentación, cómo se iría mostrando, aunque aquí ya tenemos la opción de editar. Y la vista diseño para editarlo de una forma más precisa y exacta, a partir de estas cuadrículas en donde nos permitirían de forma estética organizar todos los controles, todos los datos que nosotros requerimos. Ya acabamos la parte de formularios. Súper sencillo, súper fácil cuando nosotros ya tenemos los suficientes datos para crear un buen formulario. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras consultas. Entonces vamos a la pestaña crear y tenemos dos formas de crear las consultas. En sí tenemos varias opciones para crear las consultas de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la información que nosotros queremos adquirir. Entonces ponemos para una consulta sencilla en asistente para consultas, asistente para consulta sencilla, aceptar, y aquí elegimos la tabla, en la parte de acá las tablas que vamos a consultar, y también tenemos los campos que nosotros queremos que aparezcan en nuestra consulta. Entonces en este caso yo voy a poner la consulta de productos sucursales. Voy a poner que aparezca ID sucursal, dulces, panes y dulces de chocolate. Estos botones nos permiten trasladar los campos disponibles a los campos seleccionados. Incluso estos botones pueden pasar todos los campos acá. Este pasa todos los campos de acá y este regresa a todos los campos de acá. Pero como les había comentado, voy a ocupar solo el ID sucursal, panes y dulces de chocolate. Ponemos siguiente. Detalle muestra cada campo de cada registro, sí. Siguiente. Y finalizar. Y ya tenemos lista nuestra consulta. Aquí, como podemos ver,
productos sucursales tenemos toda la tabla y en la parte de acá de la consulta solo tenemos ID sucursal, panes y dulces de chocolate. Vamos a crear la siguiente consulta a partir de diseño de consulta. Aquí, como podemos ver, nos muestran las tablas que vamos a ocupar para nuestra nueva consulta. En este caso yo voy a poner personal, le ponemos en agregar, y sucursales, agregar. Tenemos las dos tablas en las que vamos a trabajar. Aquí vamos a agregar los campos en los que nosotros vamos a ver los datos. Entonces, primero yo voy a poner el ID empleados, puedo arrastrar el campo para ubicarlo acá. En la parte de aquí yo voy a poner el ID sucursal y voy a poner el género. Y en la parte de acá voy a poner la provincia. O también se puede dar doble clic. Listo. Ahora aquí en la parte de criterios nosotros ponemos los datos que querramos que aparezcan. Son como de igual forma unos límites para que salgan exclusivamente la información que nosotros vamos a necesitar. Entonces, en la parte de ID empleados, por cierto, aquí en los criterios tiene que estar exactamente igual a como tenemos en las tablas. Por ejemplo, acá. En ID puesto yo tengo así de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí en ID empleados pondré acá. Voy a poner menor que 4. Listo. Aquí en la parte de acá de los criterios es muy importante escribir muy bien la sintaxis, ya que si yo escribo como por ejemplo de esta manera, no me acepta. Entonces lo dejamos aquí como menor a 4, o bien puede ser menor igual que 4, que en esta nomenclatura, en esta sintaxis, sí me acepta. En ID sucursal yo tengo 0206, entonces yo voy a poner que requiero 02 y o 05. Listo. En la parte de género yo voy a poner la F porque sí es como yo había establecido en los datos de la parte de género. Y en provincias sucursales lo voy a dejar ahí. Para que se lleve a cabo la consulta ponemos en ejecutar y tenemos nuestra consulta. Tenemos el ID empleados menores a 4. Lo que yo necesito era 05 y 02, el ID sucursal, el género femenino y la provincia. Para editarlo puedo poner en vista diseño y puedo seguir escribiendo varias sintaxis. Entonces, incluso podría ordenarlo. En el orden acá, puedo poner ascendente, descendente. Yo lo voy a poner ascendente. Y de esta forma se ordena. Listo, tenemos nuestra consulta. En la parte de acá, como ustedes pueden ver, salen las consultas ya creadas. Las consultas que nosotros ya tenemos. Y la otra forma para crear una consulta es la siguiente. Ponemos en asistente para consultas. Y vamos a hacer un asistente de consultas de tabla de referencias cruzadas. Aceptamos. Y aquí tenemos las tablas que se encuentran en nuestra base de datos. Dejamos en tablas. Siguiente. Aquí es donde nosotros vamos a trasladar los campos que nosotros vamos a requerir. Entonces tenemos. Voy a ocupar el campo de ID puesto. Me van a salir de esta forma. Siguiente. Voy a ocupar de este ID puesto, voy a ocupar el sueldo. Entonces lo vamos a dejar ahí. Siguiente. Podemos ver la consulta solamente o también modificar el diseño. Voy a poner para modificar. Tenemos aquí el diseño ya establecido y lo ejecutamos. Y sale así nuestra consulta. Tenemos ID puesto. Tenemos el ID puesto. Tenemos el total, es decir, el número de puestos que reciben estos sueldos.
sale nuestro total. Tenemos solo una persona con tal sueldo, otra persona solo con 567 y en fin. De esta forma nosotros haríamos nuestras consultas. Sumamente fácil. Y por último nosotros vamos a ver lo que son los informes. En este caso nosotros vamos a ver cómo crear a partir de dos opciones. Tenemos el informe y el diseño de informe. Entonces nosotros nos ubicamos en la tabla consulta o formulario en el que nosotros querramos obtener un informe. En este caso yo voy a sacar en productos sucursales. Voy a sacar mi informe. Tenemos aquí ya mi informe preestablecido. De igual forma, como pueden ver, tenemos los mismos controles como en formularios. Como ustedes pueden comparar, en la parte de formulario y en la parte de informe nos da un diseño predeterminado acerca de los datos que nosotros habíamos escogido. Entonces, tenemos aquí en nuestro informe, en el diseño, podemos agregar lo que es un botón. Puedo agregarlo en la parte de acá. En la parte de acá puedo agregar los botones, me van a salir en fila. Puedo dar un control de pestaña. De igual forma en la parte de acá me van a salir como, en este caso serían como columnas y en la parte de acá serían como filas. Listo. Puedo incluso insertar un texto. Son los mismos controles que los que vimos en la parte de formularios. Tenemos ya nuestro primer informe. Súper sencillo y uno de los más fáciles de realizarlo. Lo guardamos, lo dejamos con el mismo nombre y listo. Incluso aquí podemos editar el nombre y en la parte y también podemos agregar un logotipo. Y también en la parte de acá, en la fecha y hora, podemos incluir fecha, el formato que nosotros vamos a requerir o que se nos vea más cómodo. Ahora vamos a hacer el siguiente informe. Entonces aquí nosotros tenemos la cuadrícula que nos permite realizar el diseño que nosotros querramos. Al crear nosotros un diseño de informe, ya nos dan un diseño en blanco, por decirlo así, con cuadrícula para nosotros ubicar los datos que nosotros necesitaríamos o requeriríamos a partir de unas cuadrículas para que todo esté alineado y esté ubicado de forma estética y necesaria. También en los informes podemos cambiar las vistas. Supongamos en esta parte de acá podemos ver como un informe donde ya no se puede agregar ningún control, pero sin embargo no se pueden editar los datos. No se pueden editar nada. Esto es una vista preliminar de cómo quedaría nuestro informe. Vista de informe. Vista preliminar, en este caso es ya para imprimir. Ya tenemos listo, absolutamente no se puede editar, solamente se puede cambiar las vistas. Cerramos la vista previa. Ponemos como vista presentación en lo primero que nos había dado el informe. Podemos de igual forma editar los campos, más no los datos. Listo. Y en la vista diseño, donde nos da nuestra cuadrícula. Como podemos ver aquí, es aquí cómo tenemos nosotros nuestros datos. El encabezado, detalle, pie de página y pie de informe. Encabezado del informe, listo. Habíamos creado 4 tablas, cada una con sus campos y con sus propiedades, inclusive el tipo de datos. Las consultas, 3 consultas, los 3 formularios y los 2 informes. Espero que este tutorial les sirva muchísimo para cuando ustedes empiecen a crear su base de datos y de esta manera ustedes evitarían contratar a alguna persona para crear su propia base de datos. Muchas gracias.